Si tuviéramos la posibilidad de tener a Moisés hoy aquí entre nosotros, si fuera posible que Él se hiciera presente entre nosotros por un corto espacio de tiempo y le pudiéramos entregar el micrófono para que nos dirigiera unas palabras y le pudiéramos interrogar acerca de su experiencia con Dios, le haríamos, por ejemplo, las siguientes preguntas. ¿Es Dios un Dios bueno? ¿Es un Dios sanador? ¿Es un Dios que libera? ¿Qué te parece que nos respondería Moisés? ¿Piensas que él estaría dubitativo sin saber qué responder? No, él no haría eso. ¿Cómo crees que Moisés respondería a la pregunta acerca de su experiencia con Dios? Si le pudiéramos preguntar acerca de la manera en que él conoció a Dios, con toda seguridad nos diría lo siguiente: por supuesto que Dios es un Dios bueno, pues Él siempre nos proveyó y siempre nos guió. Él nos guió por medio de una nube durante el día y por medio de una columna de fuego durante la noche. Él siempre estuvo presente entre nosotros. Él nos otorgó continuamente poder sobrenatural, como para que la enorme cantidad de personas de diferentes edades pudiésemos marchar constantemente de día y de noche. Cuando salimos de Egipto hacia la tierra prometida, Él nos sostuvo sobrenaturalmente hasta que llegamos al monte Sinaí. Dios es maravilloso y extraordinario. Personalmente pienso que si fuera posible, sería una buena idea tener una reunión de testimonios con los patriarcas del Antiguo Testamento, pues seguramente nos asombraríamos sobre sus relatos acerca de sus experiencias con Dios. Debemos recordar que todos los simbolismos o tipologías del Antiguo Testamento señalaban hacia lo real, quien es Jesús. Cuando Jesús tomó forma humana para habitar entre los hombres, todos los simbolismos o tipologías del Antiguo Testamento se convirtieron en realidad. Por esa razón, dice por ejemplo en 1 Corintios 10:4 que ellos bebían de la roca espiritual que los seguía. Es obvio que las rocas no se mueven ni pueden caminar, ¿verdad? Sin embargo, cada vez que el pueblo de Israel necesitaba agua fresca, allí estaba la roca. Esto era un simbolismo de Jesucristo. Jesús es quien iba con ellos. Jesús es la realidad. Aquella roca era solo el simbolismo que indicaba hacia su persona. Jesús es la roca. Durante su peregrinaje por el desierto, el pueblo de Israel llegó a un lugar al cual denomina Mara, a causa de las aguas amargas que allí encuentran. Vamos a considerar una vez más el pasaje que estamos tratando en esta serie, el cual se encuentra en Éxodo capítulo 15, y así vamos a leer los versículos 23 al 26. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y clamó Moisés al Señor, y él le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Dios se revela a sí mismo como el sanador. Más adelante vamos a aclarar la razón por la cual dice aquí que Dios no les habría de enviar las enfermedades de los egipcios. En un momento voy a explicar la razón por la cual el Antiguo Testamento utiliza este pasaje. Este es nuestro punto de partida. Yo soy el Señor tu sanador. Dios es un Dios sanador. Dios se revela así a su pueblo. En Mara, Dios se revela por primera vez al pueblo de Israel como el Dios sanador.
Esta es la primera vez en que Dios dice esto. Esta es la primera vez en que Dios se revela a su pueblo como el sanador. Él les dice, yo soy el Señor tu sanador. Él se revela a su pueblo con el nombre de Jehová Rafa, lo cual significa Dios el sanador. Considerando todo el contexto, vemos que al final del versículo 26, Dios le dice a su pueblo que no habrá de enviarles las enfermedades que le envió a los egipcios. El pueblo de Israel llega hasta Mara, donde las aguas son amargas, y Dios menciona por primera vez que Él es su sanador, y a la misma vez dice que no habrá de enviarles las enfermedades que les envió a los egipcios. Así es como precisamente he titulado esta enseñanza, la enfermedad de los egipcios. La enfermedad de los egipcios. ¿De qué se trata esto? Recordemos lo que dije al principio. En el Antiguo Testamento encontramos simbolismos o tipologías de la realidad que habría de llegar más tarde. Todos los teólogos coinciden en afirmar que Egipto representa al mundo. Seguramente ya habrás oído hablar de esto, ¿verdad? En la tipología o simbolismo del Antiguo Testamento, Egipto representa al mundo, y más precisamente al pecado que hay en el mundo. En otras palabras, cada vez que vemos o escuchamos la palabra Egipto, y especialmente en el contexto al que nos estamos refiriendo, nos damos cuenta que se refiere al mundo. La enfermedad pertenece al mundo y no debería estar dentro del reino de Dios. La enfermedad es una de las consecuencias del pecado y por lo tanto una parte del mundo pecaminoso. La enfermedad no es parte de los creyentes. La parte que le pertenece a los creyentes es yo soy el Señor tu sanador. El pasaje que estamos considerando se refiere al pueblo de Israel. Habíamos dicho que la enfermedad pertenece al mundo y que Egipto representa este mundo pecaminoso. Por eso aquí habla de las enfermedades de Egipto. Dicho de otra manera, la Biblia nos dice aquí que en el mundo hay enfermedad, pero para su pueblo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tanto para el pueblo de Israel en aquel tiempo como para los creyentes en la actualidad, Dios no desea que padezca las enfermedades del mundo. Dios desea otra cosa para su pueblo, a saber, Él es su sanador. El plan de Dios para su pueblo, para sus hijos, es la sanidad. ¿No es maravilloso esto? La enfermedad pertenece al mundo y no debería hacerse presente entre los creyentes. Si la enfermedad no es el plan de Dios para el creyente, ¿qué es lo que le pertenece al creyente? La promesa de que Dios es su sanador. Él se revela a sí mismo como el sanador. Por esa razón, la sanidad es el derecho legal de cada uno de los creyentes. La sanidad es el derecho legal que cada creyente tiene por haber nacido en la familia de Dios. Cada hijo de Dios tiene el derecho de recibir sanidad de su Padre Celestial y de conocerlo y experimentarlo como su sanador. En el nuevo pacto, la sanidad se manifiesta por medio de escuchar la palabra de Cristo. Oye su palabra y sé sano. En este momento, mientras estás escuchando la palabra de gracia, estás recibiendo sanidad. Los próximos días o semanas te vas a dar cuenta que el mal que te aquejaba durante tanto tiempo desapareció. Así es como funciona el tema de la sanidad. La recibimos por oír la palabra. Cuando oímos la palabra de Dios, el mensaje de la gracia de Cristo, somos sanados. Este es el método del nuevo pacto. En el nuevo pacto, la sanidad se manifiesta al escuchar la palabra de Dios. En el antiguo pacto, las bendiciones estaban condicionadas a lo que la persona hacía. En el nuevo pacto, todo fue hecho por Cristo. La gracia es una de las manifestaciones de la obra de la cruz y precisamente por ello es que la recibimos sin hacer esfuerzo de nuestra parte. En el momento en que escuchamos la palabra y recibimos revelación de lo que nos pertenece por derecho legal, la fe se hace presente.
y se pone en acción. El mayor poder de liberación se manifiesta cuando recibimos revelación acerca de las verdades de la palabra de Dios, cuando llegamos a ser conscientes de los beneficios de la obra de Cristo, cuando nuestros ojos son abiertos y recibimos revelación sobre los derechos que nos corresponden por nacimiento. Somos sanados y liberados. Deberíamos prestar atención a esos momentos tan especiales y no permitir que se nos escapen. Muchas veces la mente nos juega una mala pasada al intentar cuestionar o poner en duda las verdades divinas que nos son reveladas en nuestro espíritu. Sin embargo, a pesar de las dudas de la mente, nuestro corazón se goza y se maravilla de aquella revelación. En esos momentos es importante que le prestemos más atención a nuestro ser interior que a nuestra mente. Solo podemos ser liberados o sanados cuando recibimos revelación de lo que Cristo ganó para nosotros. Esta revelación viene por medio de la obra del Espíritu Santo y no por los conocimientos intelectuales que podamos adquirir nosotros mismos. Cuando Dios se refiere aquí a las enfermedades de los egipcios, nos está mostrando que éstas pertenecen al mundo y no a los creyentes. La enfermedad es una de las consecuencias del pecado. Dios se revela a su pueblo como el sanador. Esto es algo maravilloso. Aquí hay también otro aspecto muy importante, y tiene que ver con el lugar en que esto sucedió. Mara. El nombre de Mara significa amarga. Recordemos que aquella roca que iba detrás del pueblo en su paso por el desierto era un simbolismo de la roca verdadera, quien es Cristo. El simbolismo apunta o indica hacia la realidad. De la misma manera, Mara es también un simbolismo que apunta o indica hacia una realidad. Este es el lenguaje del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apunta o indica hacia el nuevo pacto, que habría de hacerse realidad por medio de Cristo. Por tanto, pues, si Mara es un simbolismo o tipología, está representando o simbolizando las enfermedades del mundo. La causa número 1 de muerte en el mundo no es el cáncer, ni los tumores, ni tampoco los problemas cardíacos. La causa principal de muerte en el mundo es la amargura anidada en el corazón de los hombres. La amargura y el rencor acumulados en el pecho de una persona producen deficiencias físicas al cabo de los años, las cuales pueden llegar a derivar en las más variadas enfermedades. En Mara, un lugar determinado y bajo una situación específica, Dios se revela a sí mismo por primera vez como el sanador. Si Él allí se da a conocer a su pueblo como el sanador, quiere decir entonces, por lógica asociación, que al referirse a las enfermedades de los egipcios en relación a las enfermedades del mundo, encontramos descrito aquí el motivo principal por el cual existe la enfermedad en el mundo. Aquí vemos la causa principal que mayormente da origen a la enfermedad. Cuando una persona anida amargura y odio en su corazón, al cabo del tiempo esto terminará destruyendo su cuerpo. Dios es realmente genial. Todo lo que la medicina, la psicología y otras ramas de la ciencia van descubriendo a través de estudios exhaustivos ya está descrito en la Biblia hace un montón de años. Ya ha sido escrito desde hace mucho tiempo en la palabra de Dios, y Él nos da las respuestas. La Biblia es el lugar correcto para encontrar todas las respuestas que necesitamos. Yo no estoy en contra del estudio o de la investigación en todos los ámbitos de la ciencia, pero sí digo que todas las respuestas que necesita el ser humano para sus interrogantes se encuentran en la palabra de Dios. En la Biblia encontramos las respuestas para nuestra vida. Hoy, por medio de esta enseñanza, Dios desea liberar a todos aquellos que están afectados por la amargura y el rencor. Los creyentes poseen un sanador para el problema de la amargura. El mundo no conoce un sanador para la amargura. Sin embargo,
los creyentes tienen un sanador para la amargura y el rencor. Dios habrá de liberar hoy a aquellos que desde hace años están cargando amargura y rencor en sus corazones. Todo esto desaparecerá en un momento. Me animo a confesar audazmente que esto habrá de suceder hoy. Tú serás liberado de amargura y rencor, y años de vida te serán añadidos. Por esa razón, presta especial atención, abre tu corazón y prepárate para recibir. En un momento, tal vez, solo por medio de una palabra de esta enseñanza, tú puedes ser liberado inmediatamente de amargura y rencor. Y eso sin necesidad de imposición de manos. Independientemente de cuál hubiese sido la causa que te condujo a anidar amargura y rencor en tu corazón, Dios te libera hoy, puesto que el creyente conoce un sanador para la amargura. Primero de todo, deseo mostrarte qué es lo que puede llegar a suceder cuando la amargura se anida en el corazón humano. Vamos a ver lo que puede suceder cuando la amargura encuentra un terreno fértil donde anidarse y echar raíces profundas a través del paso del tiempo. Podríamos decir que cuando la amargura encuentra un terreno propicio, nos carcome desde adentro. Cuando esto sucede, uno se encuentra completamente desamparado. Esto lo digo por experiencia propia. En realidad, no me agrada demasiado hablar sobre experiencias personales, pues nuestra fe no se basa en la experiencia personal, sino en la palabra de Dios. Sin embargo, y aun a pesar de esto, tengo que mencionar parcialmente mi propia experiencia, pues yo mismo sé cómo se siente uno en esa situación. Yo sé lo que significa cuando uno mismo trata de desligarse de esos sentimientos negativos y no puede, a pesar de los esfuerzos propios, a pesar de tratar de no pensar en ello, de distraerse con otra cosa, esos sentimientos vuelven a aparecer una y otra vez. Yo conozco eso porque pasé por esa experiencia, pero alabado sea el Señor, quien desea liberarnos hoy de toda amargura y rencor. Vamos a considerar ahora qué es lo que podemos hacer al respecto. Te invito a ir conmigo al libro de Eclesiastés, al capítulo 7, y comenzaremos leyendo el versículo 8 que dice lo siguiente: Mejor es el final del negocio que su principio. El tiempo que viene será mejor que el que pasó. Amén. En otras palabras, aquí dice que lo que tenemos por delante será mejor que lo que pasó. Por esa razón, miremos con esperanza hacia el futuro. Mejor es el final del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Otra traducción lo expresa aún más claramente. Vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia o el orgullo. La persona orgullosa siempre se cree superior a los demás. Y esto no es algo bueno, ¿verdad? Nosotros no somos superiores a los demás. Dios nos ha dado a todos determinados dones y talentos para poder ser usados. Por esa razón, no es bueno compararse con los demás. Cada vez que nos comparemos con otra persona, nos sentiremos automáticamente frustrados, pues siempre vamos a encontrar a alguien que es mejor que nosotros o que hace las cosas mejor que nosotros. Si nos comparamos con alguna persona y creemos que es mejor que nosotros, nos habremos de frustrar en el intento de alcanzarla. No te compares con otros. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Sé la persona que Dios quiso que fueses con los dones y talentos que te dio para ello. En el versículo 9 leemos. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Aquí dice claramente que el enojo se anida en el corazón. El enojo y la amargura echan raíces en el seno de una persona. Cuando el enojo se anida y echa raíces, lo hace en el alma de una persona. Leamos nuevamente este versículo.
No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Aquí vemos que el enojo y la amargura anidados en el interior de una persona atacan su cuerpo físico, o mejor dicho, a todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Este no es un problema que atañe solo al alma, sino también al cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Este no es un problema que atañe solo al alma, sino también al cuerpo. Por esa razón, la ciencia médica coincide en afirmar que los problemas almáticos atacan al cuerpo físico. Esto es precisamente lo que se deduce de este pasaje. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay muchas personas que piensan que todo el tiempo pasado fue mejor. Por esa razón se lo pasan añorando aquello. Por más que, en el mejor de los casos, el tiempo pasado hubiese sido mejor que el actual, ya pasó y no habrá de volver. Por esa razón, nunca digas que todo tiempo pasado fue mejor, puesto que al comienzo de este pasaje habíamos leído que más vale el fin de algo que su principio. Sigamos leyendo, versículo 11 y 12. Sigamos leyendo, versículo 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. Mas la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. Aquí dice que el dinero es un escudo de protección. En cierta manera, el dinero proporciona seguridad. Sin embargo, no nos puede otorgar vida y mucho menos vida eterna. El dinero no es algo malo. Por el contrario, administrado correcta y sabiamente, nos puede otorgar seguridad. Aún así, no nos puede dar vida eterna. Mira la obra de Dios. Porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Muchos al leer este pasaje afirman que Dios hizo días malos y días buenos. Sin embargo, esto no es así. Volvamos a leer la primera frase de este versículo. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, o sea, reflexiona. Lo único que Dios hace son los días. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Dios no hace días malos y días buenos. Él solo hace días. Hace días que son mejores que otros, ¿verdad? Seguramente que habrás experimentado días felices y otros no tanto, ¿verdad? Dios no nos da días malos y días buenos. Él solo nos da días. Naturalmente que por diversas circunstancias, algunos son mejores que otros, pero Él solo nos da días. De acuerdo a lo que leímos en este pasaje, el enojo y la amargura se anidan en el seno de los necios. No vamos a seguir leyendo todo este capítulo, sino que vamos a considerar ahora los versículos 21 y 22, donde encontramos lo siguiente. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Interesante, ¿verdad? En otra traducción dice, no te tomes a pecho todo lo que te dicen. No hay que tomarse a pecho todo lo que nos dicen. ¿No es esto un consejo sabio?
Una de las causas por las cuales el rencor y la amargura se anidan en nuestro corazón es cuando nos tomamos a pecho todo lo que escuchamos que otros dicen de nosotros. Sin embargo, aquí dice que no nos tomemos a pecho todo lo que escuchamos que dicen de nosotros, porque nosotros mismos seguramente también hablamos de los demás. Estos consejos son útiles para la vida, aun a pesar de no tratarse de profundas revelaciones espirituales. Esta es simplemente sabiduría práctica. Por esa razón, cuando nos encontremos en una situación así, tomémoslo con calma. Si mantenemos la calma en una situación así, nos ponemos por encima de las circunstancias. Si nos tomamos a pecho todo lo que escuchamos que otros dicen sobre nosotros, el enojo y la amargura se anidarán en nuestro pecho y seremos iguales que los necios. El versículo 9 dice incluso que el enojo reposa y mora en el seno de los necios. De allí pues vemos las consecuencias que el enojo y la amargura pueden ocasionar en nuestra vida. Puede ser que tú te encuentres precisamente en estos momentos pasando por una situación similar y te das cuenta que hay falta de perdón en tu corazón. Mayormente la amargura deriva y a la vez procede de la falta de perdón. Amargura y falta de perdón son dos cosas que tienen que ver entre sí. Seguramente ya habrás escuchado a alguien que afirma no poder perdonar a otra persona y que a causa de eso lleva la amargura dentro de sí mismo. Posiblemente lo hayas experimentado también en carne propia. El no poder perdonar a quienes nos han hecho mal llena de amargura nuestros corazones. O sea que la amargura y la falta de perdón son una y la misma cosa. Se anidan en el corazón. Lamentablemente, no son pocos los que sufren este problema. La falta de perdón es una consecuencia de la amargura. Precisamente aquí, donde se menciona el tema de la amargura, Dios dice que Él es nuestro sanador. Él no solo desea sanar nuestros cuerpos físicos, sino también nuestros corazones quebrantados. ¿No es maravilloso esto? Cuando la Biblia habla del tema sanidad, no se refiere solamente al cuerpo físico, sino también al corazón quebrantado. A menudo ese dolor es tan profundo que no se puede analizar realmente cuándo comenzó o cuáles fueron las verdaderas causas que llevaron a esa persona a esa situación de sufrimiento. La vida humana es realmente compleja. Hay tantas cosas que suceden en la vida de una persona que nunca vamos a poder saber a ciencia cierta dónde radican las causas que llevaron a anidar amargura y falta de perdón en el corazón. Sin embargo, ¿no es maravilloso saber que a pesar de lo difícil y compleja que puede llegar a ser una situación, tenemos un sanador? A menudo complicamos más las cosas de lo que ya son de por sí. Tenemos un sanador quien conoce cada uno de los recónditos rincones de nuestro ser. Dios conoce cada uno de los detalles que conforman nuestro ser. El sanador está aquí. Pongamos en acción nuestra fe. Pongamos nuestra fe en el sanador, quien es el mismo que nos creó tan complejos como somos. Cuando hablo de complejidad, no me estoy refiriendo a esto de manera negativa, sino que, por el contrario, digo que el ser humano es una obra maestra. El ser humano se compone de espíritu, alma y cuerpo. Esto es precisamente lo que determina su extrema complejidad. Todo su ser interior es altamente complejo. El cuerpo físico, con todos sus detalles, miembros y funciones, son solo un suplemento. La verdadera obra maestra es el espíritu humano, el alma de una persona. Si el alma de una persona está sana y llena de vida, produce muchos beneficios. Sin embargo, en la naturaleza pecaminosa, el alma actúa mayormente en contra de la misma persona. El alma humana no es mala en sí misma, pues es una obra de Dios.
Dios creó el alma con el propósito de que el ser humano se pueda expresar, por ejemplo, por medio del gozo, de la paz, de la felicidad. Todo eso se expresa por medio del alma. En un mundo caído en el cual vivimos, el alma actúa mayormente en contra de nosotros mismos. Sin embargo, el alma fue creada por Dios, con un buen propósito y para una buena función. El alma no es mala en sí misma, solo que, cuando está enferma, debe ser renovada por medio de la palabra de Dios. Es la razón por la cual siempre decimos que el asistir a las reuniones para escuchar la palabra de Dios produce una renovación en nuestra mente. La palabra de Dios renueva nuestro ser interior en la medida que nuestra errónea manera de pensar es sustituida por una forma de pensar correcta. Para utilizar un lenguaje informático, podríamos decir que al escuchar la palabra de Cristo somos reprogramados. Aquellos que malinterpretan esto dicen que la Iglesia le hace lavado de cerebro a las personas. Los que sostienen esto son los que no entienden el verdadero significado. Cuando llegamos a Cristo y la aceptamos como nuestro Salvador personal, nuestro espíritu es nacido de nuevo, pero nuestra alma permanece en el estado que estaba. El alma ha de ser salvada por medio de la acción de la palabra de Dios. Muchas veces no nos sentimos salvos o salvados, y esto se debe a que nuestra alma no experimenta una salvación automática. Nuestra alma ha de ser salvada, o mejor dicho, renovada, por medio de la acción de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Por tal razón, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, nuestra alma y nuestra mente son renovadas. Hoy, por ejemplo, hay personas que están escuchando por primera vez en su vida que la amargura es la causa directa de enfermedades físicas. Hay creyentes que escuchan hoy por primera vez que Dios es nuestro sanador. Estas verdades de la palabra de Dios producen una renovación del alma, y esto es algo muy bueno e importante. El Salmo 23 menciona que Dios es quien reconforta o restablece nuestras almas. Es posible que precisamente en este momento tú te encuentres frente a un desafío como el que acabo de mencionar, que te preguntes, ¿qué es lo que debo hacer para liberarme del enojo y de la amargura? Probablemente ya has tratado de hacer demasiado y no has tenido éxito. De allí pues, que el hacer no te va a ayudar demasiado, pero hay algo que tú necesitas saber y no es precisamente lo que debes hacer. Tú necesitas saber cómo es que Dios perdona y cómo te perdonó a ti. Si comprendes cómo es que Dios te perdonó, estarás capacitado para perdonar a los demás. Si tú te sientes enormemente amado por Dios, puedes amar a los demás. Si tú comprendes lo mucho que te fue perdonado, puedes perdonar también a los demás. La clave de todo esto radica en saber cómo es que Dios nos perdonó. Vamos a considerar esto ahora. En Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, leemos lo siguiente. En el 32 leemos: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí vemos claramente que amargura y todas esas otras cosas no tienen que estar en nosotros. Podríamos decir que si cargamos alguna de estas cosas, somos contrabandistas. Quizás suene un poco gracioso, pero la verdad es que si cargamos sobre nosotros amargura, enojo o ira, estamos llevando algo de contrabando que no nos corresponde. Todas esas cosas deben ser quitadas de nosotros porque no pertenecen a nuestra vida, aun a pesar de que hayan formado parte de nuestra experiencia. Es por eso que el Señor dice: yo soy el Señor tu sanador. Él desea liberarnos de todo tipo de amargura. En el versículo siguiente leemos: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Las palabras claves en este versículo son, así como Dios también. Estas palabras unen la primera y la última frase de este versículo y nos identifica con Él. Esto nos lleva a la misma posición de Dios con respecto a nosotros. Nos identificamos con Cristo, estamos en Él. Hace unos cuantos años atrás yo estaba cargando en mi corazón amargura y enojo contra ciertas personas que me habían hecho mal. Lo peor de todo era que no me lo podía sacar de encima. Eso me perseguía continuamente y no había forma de ganar la batalla. Lo más grave de todo era que yo me decía a mí mismo, esto no puede ser así, ya que yo soy pastor. Si la gente supiera la tremenda amargura que llevo sobre mi corazón en relación a ciertas personas que me habían hecho mal, sería terrible. Naturalmente que mi amargura y enojo no eran en relación a la iglesia, sino a ciertas personas en particular que me habían hecho mucho daño. Yo me sentía como un hipócrita frente a los hermanos de la iglesia. Yo pensaba, si ellos supieran lo que me sucede, el domingo estoy predicando y el resto de la semana luchando con sentimientos de enojo y amargura contra unas pocas personas que me habían dañado profundamente. Por más que trataba, no podía sacarme eso de encima. Traté por todos los medios a mi alcance de quitarme de encima esos sentimientos, ocupando mis pensamientos con otras cosas, por ejemplo, pero no experimenté ningún tipo de mejoría. Si bien de tanto en tanto parecía desaparecer, una y otra vez volvía a torturarme. Solo bastaba una determinada asociación de pensamientos para que otra vez volviera a sentir los mismos sentimientos. Lo que más me intranquilizaba era que esta situación se estaba prolongando por demasiado tiempo, dado a que esto se estiraba por semanas y meses, y llegué a darme cuenta que tenía que encontrar una solución a ese problema, ya que me estaba carcomiendo interiormente, pero no sabía qué hacer al respecto. Una cosa que debemos entender es que estos sentimientos negativos van y vienen, no es que los experimentamos todo el tiempo. Recuerdo que estando en mi cama una noche, sin poder conciliar el sueño a causa de la raíz de amargura y el enojo contra esas personas que me habían causado tanto daño y dolor, mis pensamientos se turbaron completamente. Aquella noche, turbado a causa del dolor y sin poder dormir, el Señor habló a mi corazón. Allí estaba yo, amargado y dolorido, sin poder conciliar el sueño. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Me di cuenta que tenía un serio problema. En mi dolor e impotencia, clamé desesperadamente al Señor por una solución. De pronto, todo el dolor, enojo y amargura desaparecieron completamente de mí cuando oí lo que el Señor me decía. Ahora sé y estoy seguro que esa es la clave para que cualquier persona pueda solucionar el problema de la amargura. Si bien es cierto que hay ciertas experiencias que son muy personales y particulares, estoy convencido que en este caso mi experiencia personal puede ser aplicada a cualquier otra persona que lucha con un problema similar al mío. Aquí radica la clave para solucionar el problema del enojo y la amargura. Aquella noche en que estando sobre mi cama sin poder dormir, las lágrimas corrían por mi rostro a causa del dolor, el Espíritu de Dios habló a mi corazón. Yo sabía en mi interior que esa era la voz de Dios. Él me dijo lo siguiente: Erich, mi amado hijo, yo ya te he perdonado ese problema de amargura y dolor que tanto perturba tu corazón. La amargura y el enojo que te perturban y torturan día por día, yo ya lo he perdonado hace mucho tiempo. Dios me dijo también que esa amargura y ese enojo no tenían derecho a actuar contra mí, pues Él ya las había perdonado. Él me dijo:
Yo soy el Señor tu sanador. Ya he perdonado esa amargura y dolor que llevas en tu corazón. Además del dolor que la amargura y el rencor causan en nuestro corazón, luchamos con sentimientos de culpa y condenación porque sabemos que eso no está bien. Cuando la amargura y el rencor se anidan en nuestro corazón, somos conscientes que estamos pecando. Cuando esos sentimientos negativos nos dominan, nos damos cuenta que estamos en una posición difícil y comprometida. Estos sentimientos de culpa y condenación se añaden a la carga que ya llevamos y nos torturan aún más todavía porque sabemos que no estamos actuando correctamente. Cuando el Señor me habló aquellas palabras tan claras, toda la carga y el peso que había llevado por tanto tiempo sobre mi corazón y mente desaparecieron instantáneamente. En el momento en que esa carga desapareció de mi corazón, comprendí cómo el Señor me perdonó a mí y tuve la fuerza para perdonar también a aquellos que me habían hecho daño. Eso fue posible cuando me di cuenta que Dios no me imputaba esa falta de perdón en mi contra. Yo podría haber seguido cargando ese dolor y esa amargura sobre mi corazón y mi mente por el resto de mi vida, sin ser consciente de que Dios ya me había perdonado esto. Si yo hubiera seguido así, el Señor no me lo contaría como pecado. Si yo hubiese seguido cargando ese dolor y esa amargura por el resto de mi vida, a causa de no haber podido perdonar a los que me habían herido, el día que llegara a la presencia del Señor, Él no me hubiese echado en cara aquello, Él no me hubiese hecho ningún reproche. En el mismo momento en que me di cuenta que Dios no me inculpaba por mi falta de perdón, quedé libre de aquel azote. Cuando somos conscientes del amor de Dios hacia nosotros, podemos amar a los demás. El amor es sanador. El amor es el mejor remedio para el alma herida. El amor es sanador porque Dios es amor. Dios es amor y el amor es Dios. El mejor testimonio del gran amor de Dios es que Él no nos inculpa de pecado. Hay muchos que cuando no encuentran la salida de un problema, piensan que Dios se puso en contra de ellos y que por lo tanto tienen que soportar las consecuencias negativas, las consecuencias que deriven del mismo. Si sobre nosotros se amontonan consecuencias negativas, Dios no tiene la culpa de ello, sino que son producto de la amargura y el rencor que anidamos en nuestro corazón. El odio y la amargura anidados en el corazón humano producirán a corto o largo lapso consecuencias negativas sobre su cuerpo. Dichas consecuencias negativas que perjudican nuestra salud no provienen de Dios, sino que son el efecto natural de lo que hay acumulado dentro de nuestro corazón. Amargura y enojo acumulados a lo largo de los años producirán, por lógica consecuencia, un daño físico. Pero Dios no tiene nada que ver con esto. Él no daña nuestro cuerpo, sino que por el contrario lo sana. Hay muchos que al sufrir una enfermedad causada por la amargura y el dolor acumulados por el paso de los años, piensan que Dios los castiga con esto. Ellos piensan que a causa de no poder perdonar, Dios les castiga con enfermedad. Los que así piensan sostienen que la enfermedad que deriva de la amargura y la falta del perdón es un castigo de Dios. Esto no es así, porque Dios ya nos ha perdonado todo. Las enfermedades derivadas de la amargura y la falta de perdón acumuladas en el seno de los necios es nada más ni nada menos que una lógica consecuencia natural. El dolor, la amargura, el rencor y la falta de perdón producirán tarde o temprano un daño a nuestro cuerpo. Estas cosas causarán daño solo a nuestro cuerpo físico, pero nunca a nuestro espíritu. En el mismo momento en que fui consciente de esta verdad, pude liberarme de ese peso y perdonar a aquellos que me habían hecho tanto daño. Pude incluso pronunciar en voz alta sus nombres exclamando que los perdonaba. Esto solo fue posible cuando me di cuenta que Dios me había perdonado a mí primero.
Primero, ya sea que estés de acuerdo conmigo o no, quiero decirte que el tema del perdón de los pecados se comprende solo por revelación. La mayoría de los creyentes hablan del perdón de los pecados, pero no todos han llegado a comprender la profundidad de esta verdad. Repito, el tema del perdón de los pecados se comprende solo por revelación y no por conocimiento intelectual. Casi todos los creyentes hablan del perdón de los pecados y asienten bastante a la ligera esta verdad. Sin embargo, son muy pocos los que tienen una revelación de lo que esto realmente significa. Y aquí se establece la diferencia. En el momento en que nos damos cuenta que algo tan malo como la falta de perdón contra alguien acumulada en nuestro corazón ya nos ha sido perdonada por Dios, recibimos una revelación de lo que realmente significa el perdón. Tanto tú como yo hemos sido marcados con la siguiente frase: si no perdonamos a los que nos hicieron mal, Dios no habrá de perdonarnos a nosotros. Todos nosotros, independientemente de que hayamos nacido en un hogar cristiano o no, hemos sido marcados en mayor o menor medida con el concepto de que Dios castiga las cosas que hacemos mal, ¿verdad? Los creyentes conocen al dedillo el pasaje de Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras están profundamente grabadas en nuestro interior. ¿Sabes quién las dijo? Jesús. El problema, sin embargo, es que la gran mayoría de los creyentes no saben la razón por la cual Jesús las dijo. Casi todos saben lo que Jesús dijo en esta oportunidad, pero no saben por qué. La gran mayoría de los creyentes no conoce la razón por la cual Jesús dijo estas palabras. Si nos ponemos a pensar, llegaremos a la conclusión que la razón por la cual Jesús dijo lo que dijo es más importante que lo que realmente dijo. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Conocer la razón por la cual Jesús dijo lo que dijo es de suma importancia para nosotros. A menudo no entendemos el significado real de lo que se nos dice. Es más, muchas veces las palabras que escuchamos nos entran por un oído y nos salen por el otro. Sin embargo, cuando entendemos la razón por la cual fueron dichas esas palabras, recibimos revelación. La clave entonces es saber por qué Jesús dijo lo que dijo y sobre todo saber a quiénes fueron dirigidas esas palabras y el motivo por el cual las dijo. No cabe la menor duda que estas fueron palabras de Jesús. Pero, ¿cuál fue el motivo por el cual las dijo? Necesitamos conocer la respuesta, ¿verdad? Primero y principal, debemos tener en cuenta que esto fue dicho antes de su obra en la cruz. Esto es algo muy importante. Siempre que analicemos algo, debemos tener presente si fue antes o después de la obra de la cruz. La cruz de Cristo establece la diferencia. La obra de la cruz es el suceso clave y decisivo en la historia de la humanidad. ¿Por qué Dios le dice a su pueblo que no habría de enviarle ninguna de las enfermedades que les envió a los egipcios, ya que Él es su sanador? ¿Cuál fue el motivo por el cual les dijo estas palabras? Debemos saber la razón, ¿verdad? Necesitamos comprender el por qué Dios dijo lo que dijo en aquella oportunidad. Debemos saber la razón por la cual Jesús dijo que si no perdonamos no seremos perdonados. La interpretación errónea de estas palabras está anclada en el corazón de muchos creyentes hasta el día de hoy. Personalmente creo que nos cuesta perdonar a causa de una interpretación errónea de las palabras de Jesús. Cuando consideramos lo que Jesús dijo en aquella oportunidad, percibimos inmediatamente que se nos está demandando algo. Estas palabras suenan como una exigencia. Estamos obligados a hacer algo para poder recibir los beneficios. Sin embargo, cuando comprendemos la profundidad de la gracia divina, nos damos cuenta que en el nuevo pacto Dios no establece ninguna demanda, sino que nos otorga provisión constante. No hay razón alguna para estar preocupados.
sino que debemos descansar permanentemente en la provisión divina. Cuando estamos preocupados, sentimos inquietud y temor. En cambio, si confiamos en la provisión divina, estaremos tranquilos y seguros. Dios es nuestro proveedor. Volvamos a meditar en el motivo por el cual Jesús pronunció esas palabras que leímos anteriormente, ya que en el libro de Efesios dice exactamente lo contrario. En Mateo 6 habíamos leído que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios no nos perdonará a nosotros. Pero en Efesios capítulo 4 leemos lo contrario. En Mateo leemos que no seremos perdonados por Dios hasta que nosotros no hayamos perdonado primero a los que nos ofendieron. En Efesios 4:32 leemos, sin embargo, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. El verbo perdonar aparece aquí en tiempo pasado. Eso quiere decir que dado a que Dios ya perdonó mis ofensas y pecados, dado a que Él me perdonó primero a mí, yo puedo ahora perdonar a los demás. En Mateo 6 habíamos leído que el perdón de Dios estaba condicionado a nuestro perdón en relación a los que nos ofendieron. Esto es lo contrario a lo que leemos en el libro de Efesios, ¿verdad? ¿Es esta acaso una contradicción en la palabra de Dios? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Para poder comprender claramente estos dos pasajes aparentemente contradictorios, debemos saber la razón por la cual dicen lo que dicen. ¿Hay alguno que se pueda hacer ahora la siguiente pregunta? ¿Cuál de estos dos pasajes es el correcto? Seguramente que habrá quienes que, sin establecer la diferencia, tenderán a afirmar que ambos pasajes son completamente compatibles y le adjudicarán a Dios una especie de esquizofrenia, diciendo que algunas veces Él actúa de una forma y en otras oportunidades hace lo contrario. No, esto no es así de ninguna manera. La diferencia radica en la obra de la cruz. Después de la obra de Cristo en la cruz, y a causa de que todos nuestros pecados fueron perdonados, yo tengo la capacidad de perdonar a otros. Antes de la obra de Cristo en la cruz, la situación era diferente. Los escribas y los fariseos, por medio del Talmud, habían rebajado de tal manera la ley divina, intentando llevarla al nivel humano, con el fin de poder cumplirla. En esa situación aparece Jesús y eleva la ley divina a su estándar original. Dicho de otra manera, mientras los escribas y fariseos se jactaban en poder cumplir de alguna manera los requerimientos divinos habiéndolos rebajado al nivel humano, Jesús eleva la ley divina a su posición original para demostrarles que no la pueden cumplir. Esa situación aparece claramente en el mismo capítulo 6, cuando en los primeros versículos Jesús les habla acerca de la manera en que ellos daban sus ofrendas. Los escribas y fariseos pretendían comprar las bendiciones divinas por la manera en que daban sus ofrendas y limosnas. Por eso Jesús, unos versículos antes, les dijo también: si traes tu ofrenda al altar y así te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús les dice estas palabras porque los escribas y fariseos pretendían tapar su falta de perdón por medio de sus ofrendas. Ellos intentaron rebajar la ley divina llevándola al nivel humano, para que de esa manera fuese posible cumplirla de alguna manera. Debido a eso, la tradición judía había hecho posible comprar determinadas bendiciones. Por ejemplo, si alguien quería deshacerse de la responsabilidad de hacerse cargo de sus padres cuando éstos llegaran a la ancianidad, hacían una ofrenda corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Dicho de otra manera, entregando esta ofrenda al sacerdote, que equivalía a la suma de dinero que en realidad debía ser destinada para el mantenimiento de los padres durante
durante su ancianidad. Se libraban de su responsabilidad. Frente a esta situación, Jesús vuelve a llevar la ley divina a su nivel original, haciéndoles ver así que no era de la manera en que ellos la interpretaban. Cuando Jesús les dice que si no perdonaban a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre habría de perdonarlos a ellos, le está llevando al punto de hacerles ver que de ninguna manera podían cumplir con la ley divina. Este era el propósito de las palabras de Jesús en aquella oportunidad. Con estas palabras, Jesús quiere demostrarles a los escribas y fariseos el error de haber pretendido rebajar la ley divina, llevándola al nivel humano para intentar así cumplirla. Dicho de otra manera, con estas palabras, Jesús vuelve a ubicar la ley divina en su estándar original y le demuestra al ser humano su incapacidad de cumplirla. Dado a que el ser humano no podía satisfacer los requerimientos divinos, se hizo necesaria la obra de Cristo en la cruz. Al hablar de esa manera, Jesús les estaba diciendo: vosotros no podéis cumplir con el estándar divino, por eso es que yo he venido. No hay un solo ser humano que pueda cumplir con la ley divina. Jesús es el único que la cumplió en su totalidad. La ley divina no fue dada con el fin de que la cumpliéramos o guardáramos. La ley divina fue dada con el propósito de que lleguemos al fin de nosotros mismos, admitiendo que necesitamos a Cristo. El propósito por el cual Dios le dio la ley al pueblo de Israel fue para que llegaran al punto de encontrarse frente a la necesidad de aceptar la obra de redención de su Hijo Jesucristo. La ley era solo para el pueblo de Israel y nunca para los gentiles. Cuando el pueblo de Israel estaba reunido al pie del monte Sinaí y cuando con una actitud extremadamente soberbia y precipitada dice Nashe Nishma, lo que literalmente significa haremos y luego escucharemos, recibe los 10 mandamientos. El pueblo se apresuró a decir que iba a cumplir todo lo que Dios demandara aún antes de escuchar de qué se trataba. Nashe Nishma es una conocida frase judía que expresa una obediencia ciega a los mandamientos divinos. Esta es la disyuntiva a la que se enfrenta cada judío. Por un lado asegura cumplir todos los mandamientos divinos a rajatabla y por otro lado se da cuenta que no los puede guardar de ninguna manera. Esta es la lucha diaria de cada judío. Precisamente para esto es que vino Jesús a la tierra. Él vino a este mundo para darnos la salvación. Él es el único que pudo cumplir con toda la ley. Él lo hizo por nosotros. Él se reveló a sí mismo como el Mesías y presentó a su Padre Celestial como un Dios bueno. Las palabras que Jesús dirige a los escribas y fariseos en Mateo 6, 14 y 15 son para levantar la ley divina a su posición original, pues ésta había sido rebajada de tal manera al nivel humano con el propósito de decir que así la podían guardar. Ese nunca fue el plan original de Dios y por esa razón es que Jesús dijo lo que dijo en aquella oportunidad. Sin embargo, hay algo que sí es posible. Cuando tenemos revelación del perdón divino hacia nosotros, entonces tenemos la capacidad de perdonar a los demás. Cuando sabemos que nosotros fuimos perdonados primero, podemos entonces perdonar a los demás. Si tenemos que perdonar primero a los demás para que luego Dios nos perdone a nosotros, entonces no podemos. Ahora comprendemos la razón por la cual Jesús dijo aquellas palabras. Debemos establecer siempre la diferencia entre el antes y después de la obra de la cruz. Son dos mundos completamente diferentes. Después de la cruz, las cosas son completamente diferentes a antes de la cruz. Dado a que Jesús en la cruz cargó todo juicio sobre sí mismo, hizo posible toda provisión para nosotros. Antes de la obra de la cruz, la demanda recaía sobre nosotros, porque Jesús todavía no había llevado sobre sí los pecados de la humanidad. Esta demanda sobre el ser humano se encuentra una y otra vez en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si no obedeciereis, pondré sobre vosotros las enfermedades de los egipcios. Siempre había una condición o una demanda.
demanda, que si no se cumplía arrastraba consecuencias negativas. Antes de la obra de la cruz, cada vez que el ser humano pecaba había consecuencias. El pecado siempre acarrea castigo. La ejecución del castigo siempre la llevaba a cabo el destructor. Esto lo vemos claramente en 1 Corintios 10:10, donde dice que perecieron por el destructor. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto era así porque el pecado todavía no había sido castigado en el cuerpo de Cristo. Por esa razón, cada pecado arrastraba una consecuencia. El pecado debía ser castigado. Dios no puede hacer la vista gorda frente al pecado. Nosotros mismos no podemos ocultar el pecado. El pecado siempre tiene como consecuencia juicio y castigo. En la cruz, Jesús llevó todo juicio y pecado sobre sí mismo. Antes de la obra de la cruz, el pecado debía ser castigado. Por esa razón, el destructor se encargaba de ejecutar dicho castigo. Dicho de otra manera, cuando una persona pecaba, debía contar con castigo. Este es un cuadro que vemos en el Antiguo Testamento con respecto a la enfermedad. La enfermedad era el castigo o la consecuencia del pecado que una persona había cometido. La ley de Moisés habla ampliamente sobre esto, lo que es pecado y lo que no es, lo que estaba permitido y lo que no. Por lo tanto, si alguna persona pecaba, debía contar con el consiguiente castigo. Sin embargo, no era Dios quien castigaba a esa persona, sino el destructor. Aquí tenemos una expresión en hebreo que es bastante difícil de traducir. Una forma de explicarlo sería voluntad permisiva o causativa. No se trata de Dios quien envía o causa un mal, sino quien lo permite. Digamos que Dios le permitía al destructor ejecutar su castigo porque Jesús no había muerto en la cruz todavía. Dado a que la situación del pecado no podía quedar sin arreglar, Dios le permitía al destructor aplicar la pena correspondiente. Dado que el pecado debía ser castigado, Dios estaba obligado a permitirle actuar al destructor, como en el caso de la murmuración en el versículo que acabamos de leer. Si leemos pasajes como estos sin entender la diferencia entre voluntad permisiva y causativa, podemos interpretar que Dios era el causante del mal. El lenguaje bíblico expresa: el Señor envió tal y cual enfermedad. En el lenguaje bíblico Dios dice: enviaré sobre vosotros las enfermedades que envié a los egipcios. Si leemos esto sin establecer la diferencia, interpretamos que Dios es el causante. Sin embargo, esto no es así. Es muy difícil establecer la diferencia entre voluntad permisiva o causativa cuando se traduce esto del idioma hebreo. El lenguaje bíblico, en especial en el Antiguo Testamento, es muy particular. Por esa razón, muchas cosas que nuestras traducciones figuran como que Dios es causante, el verdadero significado es que Dios simplemente le permitió al destructor que ejecute el juicio y consiguiente castigo. Por eso, repito, si desconocemos esto y por lo tanto no podemos establecer la diferencia, entendemos que Dios es el causante del mal. Debemos recordar que la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, fue escrito en idioma hebreo y este es un idioma muy particular y especial. Conociendo esta particularidad y sabiendo que Dios no es el causante del mal, nos damos cuenta al leer la historia del Antiguo Testamento que el Señor fue muy paciente con su pueblo y en la mayoría de los casos pasaron muchos años hasta que se ejecutó el juicio. En el libro de Miqueas leemos que Dios se deleita en otorgar misericordia y que por lo tanto no le agrada aplicar juicio o castigo. Dios se compadece en mostrar su gracia. A Dios no le agrada tener que aplicar juicio por medio del destructor. Cuando Jesús hizo su obra en la cruz, tomó sobre sí mismo todo juicio o castigo que nos correspondería a nosotros fue absorbido por su propio cuerpo. Dado a que todo el juicio fue puesto sobre el cuerpo de Jesús, este ya no será aplicado a nosotros. En el sacrificio de Jesús fue puesto todo el juicio y castigo que le correspondía
correspondería al ser humano. Por esa razón, después de la obra de la cruz, las cosas son muy diferentes. De allí, pues, cada vez que leemos frases en el Antiguo Testamento, tales como el Señor envió tal o cual enfermedad o Dios castigó, debemos saber que aunque suenen como que Él es el causante, fue solo producto de su voluntad permisiva. El juicio y el consiguiente castigo venían siempre de parte del destructor. Dios solo le permitía ejecutarlos después de muchos años de desobediencia y rebelión. Jesús, en su obra redentora sobre la cruz, despojó al destructor y quitó el poderío, las huestes de las tinieblas. La obra de Cristo quitó el fundamento donde estaba apoyado Satanás para acusarnos y ejecutar juicio sobre nosotros. Jesús llevó todo juicio sobre sí mismo. Todo juicio fue puesto sobre el cuerpo de Jesús. A causa de una interpretación errónea de las palabras de Jesús, hemos sido marcados con esto de que Dios no nos habrá de perdonar si no perdonamos primero a los que nos hicieron mal. Ahora entendemos la razón por la cual Él dijo estas palabras. Y esta es la clave para ser libres de todo sentimiento de amargura y rencor. Si tú sientes que en tu corazón hay raíces de amargura, si sientes que el rencor se ha anidado en tu corazón, el Señor te dice hoy, todo ello ya te lo he perdonado. Debes saber que esto no ha de actuar en tu contra. Antes bien, estamos capacitados para perdonar a otros así como Dios nos perdonó a nosotros primero. El hecho de saber que hemos experimentado primero el perdón divino nos hace libres de todo sentimiento de rencor y raíz de amargura. Amén.